En este vídeo vamos a describir cómo calcular las probabilidades de pérdida y de falsa alarma en el caso multidimensional gaussiano. Existe otro vídeo en el que se habla de las probabilidades de pérdida y de falsa alarma en general, describiéndolas, por lo que si no estáis familiarizados con estos conceptos, sería recomendable que antes vierais el otro vídeo. Aquí vamos a considerar que disponemos de una variable aleatoria x que es un vector de dimensión n. Y vamos a suponer que tenemos las verosimilitudes de la hipótesis 0 y de la hipótesis 1. Aquí hay que tener claro todo el rato que x es un vector n-dimensional. Podría tener 2 dimensiones, 7 o 200.000. La distribución de x bajo la hipótesis 0 vamos a suponer que es gaussiana. Lógicamente, la variable en cuestión es x. Su media vamos a suponer que es, bajo la hipótesis 0, vamos a suponer que la media es 0. Y su varianza, vamos a suponer una varianza genérica c. Es una matriz de covarianza. Luego, x será un vector de n por 1. 0 será un vector, todo él lleno de ceros, de n por 1 también. Y c será una matriz de covarianza de n por n. Esto bajo la hipótesis 0. Y ahora, bajo la hipótesis 1, tenemos también una distribución gaussiana en x de media m, donde m será un vector de n por 1, completamente arbitrario, y matriz de covarianza c. ¿Vale? Es decir, por si no queda claro, el 0 que he puesto aquí, el 0 que he puesto dentro de la gaussiana multidimensional, pues no es más que un vector, todo él lleno de ceros. ¿Cuántos ceros hay en este vector? Pues n. El tamaño es n por 1. Y m también es un vector. ¿Y es un vector? ¿Qué tendrá dentro de este vector? Pues no lo sé. Solamente sé que tendrá un montón de variables, todas ellas escalares, y que tendrá n de ellas. Bien, pues esta es la situación. Ahora, se supone que disponemos de un decisor de máxima verosimilitud. No voy a entrar a detallar cómo se calcularía un decisor de máxima verosimilitud, pero es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es calcular para qué valores de x es más grande esta verosimilitud y para qué valores de x es más grande esta otra. Así habría que comparar esta gaussiana de aquí con esta de aquí y ver cuál de las dos es mayor. Lógicamente, para simplificar los cálculos, lo deseable es tomar logaritmos, porque la que sea más grande será más grande antes y después de tomar el logaritmo, ya que el logaritmo es una transformación monótona. Si operáis, terminaréis llegando a la conclusión de que el decisor es este. X traspuesta por c a la menos 1 por m, mayor o menor que un medio de m traspuesta por c a la menos 1 por m. Si es mayor lo de la izquierda, decidiré 1, y si es mayor lo de la derecha, decidiré 0. ¿Vale? Esta es la definición de un decisor de máxima verosimilitud para el caso que nos ocupa. Dos gaussianas, ambas con igual matriz de covarianza C, una de media nula y la otra centrada en M, donde M es un vector. Bien, pues si habéis visto el vídeo anterior, en general, si sabéis cómo se calcula una probabilidad de falsa alarma, sabréis que la probabilidad de falsa alarma se define simplemente como la probabilidad de decidir 1 bajo la hipótesis 0. Así pues, con las definiciones que tenemos anteriormente, lo que tendríamos que hacer es integrar la probabilidad de x bajo la hipótesis 0 en aquella región en la que nuestro decisor decida 1. Esta sería la definición de la probabilidad de falsa alarma. Sin embargo, esto no es tan sencillo en este caso. ¿Por qué? Porque x es un vector. Luego este diferencial es un diferencial vectorial también. Este d de x que he escrito aquí se podría escribir como d de x1, d de x2, d de x3, d de x4 y así hasta d de xn. Esta integral es una integral n-dimensional, no es ni doble, ni triple, ni cuádruple, no. Dimensión n, para cualquier valor de n. Y luego, la región 1 es una región de ese espacio n-dimensional, aquella región en la que yo decido 1, es decir, la región en la que se cumple que x traspuesta por c a la menos 1 por m es mayor
que un medio de m traspuesta por c a la menos 1 por m. Dado que esta ecuación tiene la igualdad para un determinado hiperplano en ese espacio n-dimensional, pues todas las x que queden a un lado de ese hiperplano corresponderán a una decisión 1 y todas las x que queden al otro lado de ese hiperplano corresponderán a una decisión 0. Luego, no solamente tenemos que hacer una integral de una gaussiana n-dimensional, sino que la región en la que tenemos que realizar esa integral es el conjunto de puntos que quedan a un determinado lado del hiperplano definido por el decisor. No es que sea una integral imposible de hacer, pero hay que hacer algunos cambios de variable y no parece sencilla de tratar así a priori. Entonces, se puede proceder de dos maneras alternativas. Una de ellas sería hacer la integral, es decir, hacer el cambio de variable que nos simplifique la integral y continuar a partir de ahí. Esa sería la manera, podemos decir, matemática. Pero hay otra manera, a la cual voy a referirme como la manera estadística. Existe una manera para plantear este mismo problema y, sin embargo, llegar a una integral mucho más sencilla. De hecho, a una integral en una dimensión y no en n dimensiones. ¿Cómo? Bueno, lo que tenemos que hacer es observar nuestro decisor. Si os fijáis, este decisor no necesita saber todos y cada uno de los valores individuales de cada una de las x. Lo único que necesita saber es el resultado de esta operación. Si a nuestro decisor no le decimos cuánto vale x traspuesta, no le decimos todos y cada uno de los valores de x traspuesta, que es un vector, sino que lo único que le decimos es, yo he cogido x traspuesta, lo he multiplicado por c a la menos 1, lo he multiplicado por m, y me da 3. Solamente con saber eso, el decisor ya puede tomar su decisión, porque lo único que tiene que hacer es comparar ese 3 con lo que tenemos aquí a la derecha, y ver si es mayor o menor. Aprovecho para hacer un inciso y decir que, lógicamente, siempre que tengáis un decisor de mayor o menor, lo que hay a la izquierda tendrá que ser un escalar, no un vector ni una matriz. Y lo que hay a la derecha tendrá que ser un escalar, no un vector ni una matriz. Luego, si os fijáis en las dimensiones de este producto matricial, veréis que tienen que ser 1 por 1, y aquí también, ya que si no, no tendría sentido hablar de mayor o menor. Un vector no puede ser mayor que otro vector, una matriz no puede ser mayor que otra matriz. Si aquí hay un mayor menor, es porque aquí hay un escalar y aquí hay otro escalar. Bien, pues decía que si aquí tenemos un 3, lo único que tenemos que hacer es compararlo con lo que tenemos a la derecha. Luego, realmente, para mí es un estadístico suficiente el conocer el resultado de esta operación. Entonces, una posible manera de expresar la solución a este problema es decir, voy a suponer que tengo una variable z que se construye como x traspuesta por c a la menos 1 y por m. O lo que es lo mismo, escrito de otra manera, m traspuesta por c a la menos 1, la c no la transpongo porque es simétrica, y por x. ¿Vale? Vamos a definir una variable z, que es el resultado de hacer esta transformación lineal. Y ahora me pregunto, ¿cómo se distribuirá z bajo la hipótesis 0? Si estamos en la hipótesis 0, ¿qué distribución tendrá z? Yo sé, porque lo pone aquí arriba, cómo se distribuye x bajo la hipótesis 0. Y también sé que z es una transformación lineal de x. Como x es conjuntamente gaussiana, z es una transformación lineal, por lo tanto z también es gaussiana. ¿Cuál será la media de z? Vamos a poner primero que es gaussiana, que no se nos olvide. ¿Cuál será la media de z? Pues el resultado de transformar la media de x exactamente igual que hemos transformado x, es decir, sería m traspuesta por c a la menos 1 por la media de x. Bajo la hipótesis 0, la media de x es un vector de ceros. Y ese vector de ceros, cuando multiplique todo esto, dará un 0, pero un 0 escalar, esto ya no es un vector. ¿Vale? Aquí tenemos un vector de numeritos, que no son 0 en principio, multiplicado por un vector de ceros. Vector fila por vector columna de ceros. Resultado, un 0. Pues esa es la media de z, un 0. ¿Cómo calculamos la varianza? Pues la varianza la calculamos premultiplicando por la transformación lineal a la anterior covarianza y después posmultiplicándola por la traspuesta.
ahora lo veis, lo escribo. Os voy a escribir aquí abajo. La covarianza, en este caso ya varianza, sería m traspuesta por c a la menos 1, es decir, la transformación lineal en cuestión, por la covarianza de x por c, y por otra vez lo mismo, pero traspuesto, es decir, por c a la menos 1 por m. Esa sería la varianza. Como podéis ver, c a la menos 1 y c se anulan. Luego la p de z dado h0 tiene media nula y varianza m traspuesta por c a la menos 1 por m. ¿Cuál es la probabilidad de z bajo la hipótesis 1? Pues bajo la hipótesis 1 podemos hacer exactamente el mismo razonamiento y llegaremos a la conclusión de que lo que tenemos es una gaussiana en z de media. Esta vez la media ya no va a ser 0, porque bajo la hipótesis 1 la media de x es m. Por lo tanto tendremos m por c a la menos 1 por m traspuesta. Leído marcha atrás, o sea, m traspuesta por c a la menos 1 por m traspuesta por c a la menos 1 por m. Y la varianza exactamente la misma que antes. M traspuesta por c a la menos 1 por m. Es decir, exactamente la misma varianza que antes porque la operación que tenemos que hacer es la misma. Luego, esta distribución indica cómo se distribuye z bajo la hipótesis 0 y cómo se distribuye z bajo la hipótesis 1. Y como podéis ver, a mí realmente para saber si decido 1 o decido 0, lo único que me interesa es z, me da igual cuál sea el valor de x. Luego, realmente, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de falsa alarma, yo lo que quiero saber es, todo esto, cuando estoy en la hipótesis 0, ¿cuál es la probabilidad de que exceda este umbral? Y esa es la probabilidad de falsa alarma, la probabilidad de que todo esto supere el umbral bajo la hipótesis 0. ¿Cuál es la probabilidad de pérdida? La probabilidad de que todo esto no alcance el umbral bajo la hipótesis 1. Entonces, puedo trabajar con estas densidades de probabilidad, que son unidimensionales, y calcular de manera sencilla las correspondientes integrales. Lo voy a hacer. Para calcular la probabilidad de falsa alarma, lo único que tengo que hacer es la integral bajo la región en la que se decide 1 de la probabilidad de z, ya no de x, bajo la hipótesis 0, diferencial de z, que será igual a la integral desde el umbral, este es el umbral que me fijaba mi decisor de máxima verosimilitud, desde el umbral hasta infinito de una gaussiana en z de media 0 y varianza m traspuesta por c a la menos 1 por m, diferencial de z. Fijaos que con esta definición estoy calculando la probabilidad de falsa alarma igual que antes, pero z ahora es un escalar, no es multidimensional. ¿Cómo continúo? Bueno, pues hago un cambio de variable para poder transformar esto en una gaussiana de media nula y varianza unidad. El cambio de variable, un cambio de variable que siempre funciona cuando tengáis que hacer, cuando tengáis que convertir una gaussiana cualquiera en una gaussiana de media nula y varianza unidad, es restarle la media, o sea, z menos la media, que en este caso es 0, no hacemos gran cosa restándola, y dividida entre la raíz cuadrada de la varianza. Este cambio de variable transforma las integrales de gaussianas en integrales de gaussianas estándar, de media nula y varianza unidad. Podéis hacer el cambio de variables, una integral normal y corriente y un cambio de variable normal y corriente. Entonces, la nueva integral va a ser, ya no va a ser en z ahora, va a ser en t, va a tener media 0 y va a tener varianza unidad. Los límites de integración cambian, claro. El límite que antes iba hasta infinito sigue yendo hasta infinito, pero el que empezaba en un medio de m traspuesta por c a la menos 1 por m, esto es para z. Pero como a z le he restado 0 y lo divido entre la raíz cuadrada de todo esto, pues tengo que hacérselo. Así que se lo hago. Un medio, eso dividido entre la raíz cuadrada de ello mismo, pues será la raíz cuadrada de m traspuesta
por c a la menos 1 por m. Diferencial de t. Y ahora, esta integral corresponde con la integral de una normal. Por lo tanto, se puede expresar así. 1 medio menos q de 1 medio de la raíz de m traspuesta por c a la menos 1 por m. ¿Qué es esta q que he sacado aquí un poco de la manga? Esta q se suele dar en los problemas en los que hay que calcular probabilidades de falsa alarma o de pérdida, en los que están implicadas de alguna manera las distribuciones gaussianas, y es la función acumulativa de la gaussiana, unidimensional, de media 0 y varianza unidad. ¿Vale? Voy a escribir la definición. Q de u se define como el 1 partido de raíz de 2pi de la integral entre menos infinito y u de e elevado a menos t cuadrado medios. Si os fijáis, esto de aquí es una gaussiana de media 0 y varianza 1. ¿Vale? Entonces la función q normalmente está accesible a través de MATLAB, está tabulada y por lo tanto se puede considerar una función normal con la cual trabajar. Y además presenta una cierta simetría. ¿Vale? Q de u siempre es igual a 1 menos q de menos u. Entonces, en este caso, fijaos bien que la integral, ¿vale?, es una integral de media 0 y varianza unidad, pero no va desde menos infinito hasta un valor finito, sino al revés, por eso 1 menos. ¿Vale? Esta integral es lo mismo que decir 1 menos la integral desde menos infinito hasta 1 medio de raíz cuadrada de m traspuesta por c a la menos 1 por m. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la integral entre menos infinito e infinito de una gaussiana es 1. ¿De acuerdo? Y la probabilidad de pérdida se calcula exactamente igual. La probabilidad de pérdida es la integral de la probabilidad de z bajo la hipótesis 1, diferencial de z. En este caso, la integral tendrá que ser la correspondiente a la región 0, a la región en la que decidimos 0. Y esa región va desde menos infinito hasta 1 medio, lo mismo de antes, m traspuesta, c a la menos 1, m. Vale, ahora tendremos que hacer un cambio de variable para poder dejar esto en función de una normal de media nula y varianza unidad. Hacemos el cambio que he dicho antes. T es igual a z menos la media en este caso era m traspuesta por c a la menos 1 por m, y partido de la raíz cuadrada de la varianza, que es exactamente igual que antes. Haciendo este cambio, obtenemos una integral que comenzará en menos infinito, como antes, pero que irá a un valor al cual hay que aplicarle esta transformación, ¿vale? Porque ahora la integral va en t, no en z. Luego z menos este valor de aquí, fijaos que antes valía 1 medio. Entonces, 1 medio de cosa menos cosa entre raíz de cosa. Eso quedará 1 medio de cosa menos cosa, dará menos 1 medio de cosa, y entre raíz de cosa menos 1 medio de la raíz de cosa, ¿no? Menos 1 medio de la raíz de la cosa esta que tenemos dentro. M traspuesto por c a la menos 1 por m. ¿De qué? De una gaussiana en t, de media nula, varianza unidad, diferencial de t. Y ahora esto ya sí que se puede expresar usando la función q directamente. Si os fijáis, la definición de la función q, que he metido aquí un poco aprisionada, coincide exactamente con esto que tenemos aquí, donde u es el límite de arriba, ¿vale? Es el límite superior. Luego, esto será simplemente q de menos 1 medio de la raíz de m traspuesta c a la menos 1 por m. ¿Vale? Este resultado de aquí, si os fijáis, bueno, veis, esta sería la probabilidad de pérdida. Y esta sería la probabilidad de falsa alarma. Parece que son distintas, nos salen dos resultados distintos, pero como antes os he dicho, la función q tiene la propiedad de que 1 menos q de algo es igual a q de menos algo.
O sea que estos dos valores, en realidad, si los calculaseis utilizando MATLAB, os daría exactamente el mismo resultado. Y eso tiene mucho sentido, porque en este caso tenemos dos variables, bueno, una variable aleatoria x vectorial, con la misma función de covarianza en ambos casos y simplemente con distintas medias. Es decir, tenéis dentro de este espacio unidimensional dos densidades de probabilidad que son iguales, pero que están colocadas con su media en un lugar diferente. Entonces, lógicamente, la frontera de máxima verosimilitud queda, por así decirlo, en el lugar intermedio entre ambas. Luego, la probabilidad de falsa alarma, la probabilidad de que partiendo de una de las gaussianas nos pasemos de la frontera a la otra, tiene que ser igual que de la otra a la 1. ¿Vale? O sea que tiene sentido por la simetría del problema que la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de pérdida sean iguales. Este es un truco que podréis aplicar siempre que tengáis densidades de probabilidad gaussianas y decisores que estén basados en una transformación lineal de esas densidades de probabilidad. Si trabajáis con la transformación lineal, que es una transformación lineal que lleva de ese espacio de dimensión n a un espacio escalar, a un espacio de dimensión 1, siempre será mucho más sencillo trabajar en dimensión 1 que en dimensión n. ¿Vale? Luego, recapitulemos un poco. Volvemos a la transparencia anterior. Y lo que tenemos en la transparencia anterior es la probabilidad de x bajo la hipótesis 0, pero como yo solamente estoy interesado en la transformación lineal de x traspuesta por un cierto vector, pues me preocupo de cómo se distribuye z, que es precisamente esa transformación. Cómo se distribuye z bajo la hipótesis 0 y z bajo la hipótesis 1. Es algo así como que a sabiendas de que mi decisor solamente trabaja con la transformación lineal de x, pues en lugar de considerar x las observaciones, lo que hago es, tomo mis x, les hago la transformación lineal, me da z, y ahora trabajo como si z fueran mis observaciones, porque yo sé que solo con z ya tengo suficiente información para tomar decisiones. De hecho, se puede hacer un decisor de máxima verosimilitud basado en z, mirando a ver cuándo z es mayor bajo la hipótesis 0 o cuando la probabilidad de z es mayor bajo la hipótesis 1, y el decisor de máxima verosimilitud aplicado sobre z tiene que salir igual que el decisor de máxima verosimilitud aplicado sobre x. De hecho, se puede ver a ojo. Observad, son dos gaussianas, las dos tienen exactamente la misma varianza, que es m traspuesta por c a la menos 1 por m, una tiene media nula y otra tiene media m traspuesta por c a la menos 1 por m. O sea que si lo podemos incluso dibujar, tenemos el eje z, tenemos una gaussiana que está en 0 y otra gaussiana exactamente de la misma varianza que está en m traspuesta por c a la menos 1 por m. ¿Cuál será el umbral de un decisor de máxima verosimilitud? Pues será justamente este umbral en el que se cruzan ambas verosimilitudes. Si esto es 0 y esto es m traspuesta por c a la menos 1 por m, este umbral quedará justo a mitad de camino. Aunque aquí parece que lo he hecho un poco más a la izquierda, no, esto quedará justo en medio. ¿Y qué hay entre 0 y m traspuesto por c a la menos 1 por m? Justamente un medio de m traspuesto por c a la menos 1 por m, es decir, el umbral en z será este. Así que podéis comprobar que todo encaja. Esta solución se aplica siempre que tengáis que calcular probabilidades de falsa alarma y probabilidades de pérdida en un caso gaussiano multidimensional.